Buenas tardes, señoras y señores, y sean ustedes muy bienvenidos a esta segunda parte del ciclo de conferencias que hemos titulado La historia pintada y que organizamos conjuntamente entre la Fundación Mutua Madrileña y la Real Academia de la Historia. Una vez más, en nombre de la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, quiero agradecer muy profundamente al presidente de la Fundación Mutua Madrileña, don Ignacio Garralda, y a todo el equipo de la Fundación en su acogida y en la atención que prestan a este tipo de ciclos y al patrocinio que la Fundación Mutua Madrileña viene auspiciando desde hace muchos años ya a la Real Academia de la Historia. Como todos ustedes saben, porque seguramente la mayoría de ustedes ha asistido a la primera parte del ciclo, en esta primera parte del ciclo que acabó antes del verano, lo que intentamos fue mostrarles a ustedes distintas perspectivas sobre pintura de historia del pasado, del siglo de oro, fundamentalmente, también una visión sobre la pintura de Abuela Pluma, la pintura del XIX, hecha por historiadores políticos o historiadores del derecho, es decir, por personas, historiadores que tienen otra especialidad como disciplina, pero que han acudido a los cuadros de historia, a las ilustraciones de la pintura de historia, para hacer sus reflexiones en torno a los temas que tratan. Esta segunda parte del ciclo la vamos a dedicar de una manera exclusiva a la pintura de historia como género artístico, a lo que dentro de la historia del arte conocemos como género de pintura de historia. La pintura de historia que se genera en el siglo XIX, que se genera en toda Europa y que pone cara, pone luz y pone escenario y pone argumento a hechos del pasado con algunas de las obras más mágicas y más espléndidas en el caso de la pintura europea, pero muy en especial en el caso de la pintura española, donde este género tuvo una especial acogida y desde luego una especial calidad desde el punto de vista de la pura pintura. Como saben, fue el género más prestigioso en los ambientes oficiales del siglo XIX porque a través de él se daba carta de naturaleza a los grandes episodios del pasado histórico español que, por razones obvias, no tenían ningún retrato verídico, ni ninguna ilustración verdadera, hasta que esta pintura de historia les dio forma. Y a través de ella hemos estudiado todos, seguro que muchos de ustedes han estudiado en sus libros de historia y han ilustrados con estos grandes cuadros de historia. Pues es bien a este género es al que vamos a dedicar en la segunda parte de este ciclo, enfocado directamente desde la historia del arte. Y para ello iniciamos esta segunda parte del ciclo teniendo la fortuna de tener entre nosotros al profesor Carlos Reyero. El profesor Carlos Reyero ha sido muchas cosas a lo largo de su trayectoria profesional. Ha sido catedrático de Historia del Arte durante décadas en la Universidad Autónoma de Madrid. También fue catedrático de Historia del Arte en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y fue director del Museo de Valencia, además de ser académico correspondiente de nuestra Real Academia de la Historia. Es autor de seguramente la bibliografía más prolífica de cualquier historiador del arte español de su generación y por tanto no voy a entrar en ella porque tenemos que oírle a él y no oírle a mí. Tanto en pintura como en escultura, todos sus trabajos son fundamentales en torno siempre al arte del siglo XIX por lo general. Pero él está aquí por ser fundamentalmente, diríamos, el padre, o vamos a decir el hermano mayor, para que no me regañe porque nos llevamos solo unos meses, el gran rescatador de la pintura de historia como género desde el punto de vista de los estudios científicos de su generación, ¿no? Realmente piensen, la pintura de historia ha sido un género que lo mismo que fue prestigiado en su tiempo, fue denostado en el siglo XX de una manera absolutamente brutal. Recordarán quizá algunos de ustedes cómo algunos de los cuadros, de los grandes cuadros de historia, estaban expuestos en el Casón del Buen Retiro y a la llegada del Guernica en el año 81 se guardan. Es decir, ha habido generaciones enteras de estudiantes y de público que no había podido disfrutar de estos cuadros del natural. Pues bien, él, Carlos Reyero, de la mano de su maestro, como él recordaba, don Julián Gallego, tuvo la visión, afrontó el desafío, yo diría que tuvo la osadía incluso de
dedicar su tesis doctoral a la pintura de historia en España. Y los libros que ha escrito, que se han publicado sobre su trabajo, y el primero de ellos, La imagen histórica de España, les aseguro que, a pesar de estar publicado ya en un lejano 1987, sigue siendo libro de cabecera para cualquiera que se quiera dedicar con un mínimo de seriedad a este género, ¿no? A estudiarla con seriedad, como les digo. Por tanto, él ha sido guía y estímulo para los que hemos venido detrás usando su trabajo para poder hacer otras cosas desde el mundo de los museos. Él ha mirado la pintura de historia desde múltiples enfoques, y uno de ellos, de los miles que tiene y de los miles con los que nos podría enriquecer, es con el que nos va a hablar hoy sobre escribir la historia y pintar la política en el siglo XIX. Con él os dejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Saben, y siempre se me olvida, saben que tienen a su disposición las tarjetas en las que pueden ustedes formular sus preguntas a lo largo de la conferencia para, de una manera resumida y agrupada, que podérselas formular al conferenciante al final de su exposición. ¿De acuerdo? Saben, los azafatos están a su disposición para facilitarles las tarjetas. Muchas gracias. Señoras, señores, muy buenas tardes. Para mí es un honor formar parte de este ciclo de conferencias sobre la pintura de historia. Quiero agradecer, en primer lugar, a la Fundación Mutua Madrileña por la invitación, y a la Real Academia de la Historia, y muy especialmente al doctor don José Luis Díez por contar conmigo para esta conferencia. Quisiera comenzar con un testimonio de un escritor francés del siglo XIX, conocido por todos, por Víctor Hugo, que nos puede iluminar de alguna manera sobre el argumento y la razón de ser de la pintura de historia, y en concreto del argumento que yo voy a tratar aquí. Víctor Hugo escribió en su obra William Shakespeare este texto que yo he seleccionado y que releo. Por muy extraño que parezca, la historia va a cambiar el pasado, no apelando a la mentira, sino únicamente a la verdad. La historia, que ha sido hasta ahora un cuadro, será en el porvenir un espejo. El reflejo del pasado modificará el porvenir. La obra William Shakespeare de Víctor Hugo se tradujo inmediatamente al castellano, se publicaron numerosas reseñas en la prensa, lo que revela su interés, y cabe pensar que entre las élites intelectuales de los años 60, ese pensamiento sobre lo que significaba el estudio de la historia y el significado de la historia para las generaciones presentes era muy acorde con esa idea. Evidentemente, los hechos del pasado no cambian, el pasado no cambia, los sucesos son los sucesos, pero la historia, es decir, la narración de esos sucesos, la explicación razonada de esos sucesos a partir de las fuentes, puede cambiar ese relato. Por eso, Víctor Hugo dice que el pasado es un espejo en el que se mira el presente, capaz, por tanto, de adelantar el porvenir. Es decir, la narración de la historia, de alguna manera, nos encauza hacia lo que deseamos ser. Podemos resumirlo con este esquema que yo les he preparado. En la parte baja de la pirámide nos encontramos con ese pasado que es inamovible, todo lo que ha sucedido en todos los órdenes de la vida a todas las personas en un tiempo determinado. Sobre ese pasado trabaja el historiador, que necesariamente utiliza un punto de vista, utiliza unos argumentos que naturalmente son sólidos, con unas fuentes que son válidas, que contrasta, pero que necesariamente interpreta una parte de ese pasado, porque recuperar todo el pasado es completamente imposible. Y sobre ese análisis histórico se gesta lo que se llama la memoria, ¿no? La memoria de una sociedad sobre los hechos del pasado. La memoria del pasado es algo cambiante, es algo que se construye, que construye en gran medida la política en cada momento, ¿no? La memoria colectiva, lo mismo que la memoria intelectual, está plagada de emociones y las emociones reinterpretan constantemente los hechos y está ligada también a las nuevas experiencias de la vida. Es decir, en nuestras experiencias de la vida cambiamos también las perspectivas de nuestra propia memoria, y en la sociedad ocurre exactamente lo mismo, y es ahí, en esa memoria, donde yo quiero situar en este momento
la pintura de historia. Pretendo, por lo tanto, analizar las implicaciones que existen entre la historia como un relato canónico de un pasado y la manera de transmitir ese pasado en términos sociológicos, podríamos decir, en torno a un problema, que es el problema del enemigo, que es el título de mi conferencia, ¿no? Y lo que quiero demostrar es que aunque generalmente los estudios sobre la pintura de historia han hecho más hincapié en los protagonistas principales, ¿no? en los héroes, ¿no? en los héroes o en las víctimas a las que hay que compadecer, yo quiero poner la mirada en esta tarde en el adversario, ¿no? Y demostrar que el adversario que cuenta la historia de España es un adversario cambiante. Y no solo es cambiante porque hay distintos adversarios, sino que también el juicio moral sobre ese enemigo también es cambiante. Con frecuencia se dice en la vida cotidiana que nada une más que el enemigo. Es más fácil estar en contra de algo que a favor de algo. Es decir, eso es una condición humana que es habitual. Por eso creo que esa articulación del enemigo es un elemento persuasivo importante de la pintura de historia que no ha sido puesto de relieve con la importancia que tiene. Por lo tanto, yo me voy a fijar en los otros, ¿no? En los que están en segundo término, ¿no? Voy a empezar primero por el argumento del derrotado. El enemigo, en principio, es un enemigo vencido, un enemigo derrotado. El enemigo con más frecuentemente que aparece en la pintura de historia es el musulmán. Aparece muy pronto en los orígenes de la pintura de historia, que hay que situarlo en el siglo XVIII. En los concursos académicos en la Academia de San Fernando ya se proponían asuntos históricos, y ahí aparece de manera muy peculiar ese enemigo, ¿no? Procurando no complacerse en la derrota. Es decir, es un enemigo que está oculto, pero que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, este cuadro de Francisco Casanova, La elección de Don Pelayo por rey de España, supuestamente inspirado en la historia del padre Mariana, que es una de las fuentes principales en las que se basan los pintores para reconstruir los hechos, dice exactamente: todos se juramentaron y con grandes fuerzas se obligaron de hacer guerra a los moros. Pero la representación se centra en la figura de Pelayo. La referencia del enemigo, como sucede en tantas veces, es una referencia metonímica, es decir, es una referencia a unos estandartes, a una media luna, a una cabeza, es decir, con un turbante. Es decir, es como si no se quisiese poner el énfasis en el aspecto humano. En el cuadro de Luis, vamos a ver algunos otros ejemplos de este enemigo musulmán, de cómo se articula este enemigo y cómo hay una especie de voluntad de dejarlo en segundo término, pero está presente. Por ejemplo, el cuadro de Luis de Madrazo, Pelayo en Covadonga, un cuadro que tuvo mucho éxito porque fue una de las primeras medallas en la primera exposición nacional del año 56, aparece una referencia naturalista al enemigo, ¿no? Pero es una referencia en segundo término, que aquí está aumentada para que usted lo ve como dos figuras que huyen, pero realmente no es algo que sea esencial en el relato. En el romanticismo es frecuente que ese enemigo se transforme en un elemento pintoresco, ¿no? Que está relacionado también con una idea que vamos a ver en otros momentos de la conferencia, que es la idea de la civilización, ¿no? La idea de la superioridad civilizadora de Europa y de España en concreto frente al otro, ¿no? Pero el otro aparece con un fuerte sentido pintoresquista, ¿no? Como un gran espectáculo donde realmente no hay sangre, ¿no? Es decir, no hay el mal de la guerra, no hay una destrucción propiamente dicha, sino que se produce ese contraste entre el personaje cristiano que va vestido con una armadura y el musulmán que realmente está indefenso, es decir, pero tiene ese atractivo, esa curiosidad de lo extraño, ese atractivo de lo otro, ¿no? Probablemente el cuadro también haya que relacionarlo con el atentado sufrido por la propia reina Isabel el 4 de mayo de 1847. Realmente los cuadros de historia
no ilustran tanto sobre hechos del pasado, sino que nos están contando paralelismos con el presente. Lo veremos también en otros casos de manera más clara. La batalla de las Navas de Tolosa, que se considera tradicionalmente en las historias de España como un hecho capital por lo que supuso de unión de los distintos monarcas cristianos frente al musulmán, fue también otro de los cuadros que se pintaron en el siglo XIX, en el cuadro, por ejemplo, de Francisco de Paula Van Halen. Las visiones panorámicas de batallas son infrecuentes en la pintura de historia del siglo XIX, suelen fijarse más en personajes concretos, mientras que en la pintura, por ejemplo, del siglo XVI, pues era más habitual esa panorámica, y también en la prensa, ¿no? En la prensa periódica se cuentan, por ejemplo, las batallas de la guerra de Marruecos, comentando las estrategias bélicas de unos y de otros, ¿no? La razón por la que realmente yo creo que no se utiliza tanto esta modalidad de la visión panorámica de la batalla se debe a la dificultad para distinguir quién es quién, es decir, quién es el bueno y quién es el malo, quién es el que tiene que ganar, quién es el que tiene la victoria moral y quién es el que tiene la derrota, y también porque es más difícil introducir elementos sentimentales. Yo creo que algunos de estos cuadros que nos hablan de las batallas medievales contra el musulmán han de ponerse en relación con temas de la guerra de África, como la batalla de Tetuán el 4 de febrero de 1860, que pinta Vicente Palmaroli, entre otros artistas, ¿no? Que también representa una escena del combate, también en unos términos similares a como habíamos visto antes el cuadro de Tegeo, es decir, los soldados españoles van perfectamente uniformados, tienen un líder que los rige, tienen unas armas adecuadas, y las tropas enemigas realmente parece que están peleando en inferioridad de condiciones, buscando también ese atractivo pintoresco de convertir la batalla en un hecho sin duda atractivo. Uno de los paralelismos más claros entre pasado y presente, de los muchos que encontramos en la pintura de historia, creo que se ve en este cuadro con mucha claridad, a pesar de las diferencias de varias décadas. Pero lo que pretendo decir es que hay una forma de ver, ¿no? Los artistas, como hoy en día los directores de cine o los fotógrafos, o nosotros mismos cuando hacemos una fotografía con el teléfono, tenemos una determinada forma de ver, es decir, no somos neutrales, tenemos una educación y una manera de ver. Y aquí también hay esa misma forma de presentar al enemigo en estos cuadros de Francesc Sant Cabot y de Marceliano Santamaría, ¿no? Donde en el caso de Santamaría, por ejemplo, el cuadro de la derecha, la línea de esclavos negros que defiende al enemigo almohade es superada por un caballo blanco, casi como si fuese una imagen casi religiosa, y en el otro caso es la imagen de Prim en un caballo negro, pero tiene esa misma intención, ¿no? Realmente ese mismo contraste. La utilización de cuadros de propaganda política en el siglo XIX en relación con la guerra de África utiliza también esos recursos metonímicos, ¿no? Por ejemplo, esos cuadros de Joaquín Sigüenza sobre el desfile de los trofeos ganados a los marroquíes o el recibimiento de las tropas en la Puerta del Sol, utilizan también los trofeos ganados como un elemento de referencia a ese enemigo, sin la morbosidad que supondría atacar a una persona. Hay otra dimensión que es la idea de la resistencia, ¿no? Sobre todo en el caso, no siempre, pero en los casos de derrotas heroicas, el enemigo aparece como un adversario cruel, mientras que el vencedor resiste a esa situación. Por ejemplo, en el cuadro de Eduardo Cano de la Peña, Los Reyes Católicos recibiendo a los cautivos en la conquista de Málaga,
Alude a un aspecto de las guerras que conocemos bien, que son los heridos, ¿no? Las víctimas, ¿no? Los poderosos actúan con magnanimidad hacia esas víctimas, pero la referencia de los enemigos es nuevamente muy limitada. En el caso del cuadro de Jano de la Peña, la referencia a ese enemigo está muy desvaída en segundo término. Ese mismo tipo de discursos de caridad, podríamos decir, abundan en la pintura de historia en relación con temas históricos que no son realmente pintura de historia en un sentido estricto, porque no narran un hecho concreto, pero sí que están ambientados en un discurso histórico y que llegan incluso hasta las guerras de Marruecos en época de Alfonso XIII. Numancia, que es uno de los episodios más antiguos con los que los pintores de historia trataron de ilustrar el nacionalismo español frente a los romanos, es uno de los grandes referentes de esa resistencia, hasta convertirse casi en un lugar común de nuestro lenguaje, ¿no? Se habla de resistencia numantina como una palabra, como un término habitual en nuestro lenguaje, ¿no? La presentación siempre los pintores utilizan como la indefensión del pueblo, y un elemento muy importante que también había hecho Goya en el 3 de mayo y que utilizan muchos pintores de historia, que es la personalización de las víctimas para llevar a la compasión. Es decir, si nos fijamos tanto en un cuadro como en otro, pero sobre todo en el de la derecha, en el de Alejo Vera, vemos cómo los numantinos realmente son personajes individuales, ¿no? Son personajes que están caracterizados por el dolor, por el sufrimiento, por la entrega, una madre, un padre que se suicida, un hijo, es decir, la individualización de las víctimas, mientras que el enemigo es un enemigo insensible, ¿no? Un enemigo anónimo, que veremos también en más casos, los romanos que entran sorprendidos ante lo que están contemplando. Esta resistencia también se utilizó en el siglo XIX en un cuadro también famosísimo en su tiempo, que es el año del hambre en Madrid de José Aparicio, que ilustra la resistencia de los madrileños a acceder a los víveres que les ofrecían los franceses, ¿no? El orgullo de resistir, ¿no? Es decir, que en este caso los enemigos, que son los franceses, aparecen un poco de la misma, con los mismos códigos que acabamos de ver en la obra de Numancia, ¿no? Es de la idea de resistir, porque en el fondo hay un paralelismo entre esa resistencia al enemigo francés y esa resistencia de los numantinos hacia los romanos. Otras veces el enemigo se presenta como, digamos, como un traidor, ¿no? La traición es uno de los aspectos más viles de la cultura moral del siglo XIX, ¿no? El enemigo vence, en el caso de la muerte de Viriato, porque emplea malas artes, porque hay una determinada traición. En el caso de los cuadros de la muerte de Daoíz, de Manuel Castellano y de Álvarez Dumont, Malasaña y su hija, me interesa subrayar un fenómeno político que está muy olvidado, y es que a lo largo del siglo XIX el 2 de mayo funcionó como una especie de fiesta nacional, es decir, era el origen de la nacionalidad española moderna. Estaba ligado a una idea liberal, ¿no? y se configuró como una resistencia también popular, ¿no? De manera que hay una especie de alianza entre el pueblo y el ejército frente a la vileza de ese enemigo. Eso duró realmente hasta los años 30, en que hubo o quizá antes hubo un cambio en ese discurso memorístico, ¿no? Hay otro aspecto del adversario que resulta muy interesante y que parece sorprendente en una pintura de historia tan nacionalista y tan combativa, que es la idea de respetar y confraternizar con el adversario. En ocasiones el adversario se convierte en una especie de
de legitimación moral en la gestión de la paz, ¿no? La idea de gestionar la paz es una manera de vencer, ¿no? Saber gestionar la paz. Y de eso eran muy conscientes los políticos del siglo XIX, y en la gestión de la paz está la verdadera dimensión de la victoria. Y en esa gestión de la paz está la idea de colocar al derrotado en una posición digna. Quiero empezar también por algunos cuadros del mundo musulmán, de la época musulmana. Lamento que el cuadro de Valdeperas haya utilizado una reproducción del Museo Universal, pero es que esta imagen me resulta muy elocuente de ese paralelismo, ¿no? De la representación de la toma de Loja por Fernando el Católico, que es implica una idea de sumisión, pero no una idea de humillación. Y uno de las hojas volantes que se presenta en Barcelona a raíz de la guerra de Marruecos y de la paz con la guerra de Marruecos, firmada por Isabel II, donde también aparece la figura de un musulmán, también en una posición de entrega, pero no de humillación. Es decir, es una especie de acuerdo tácito que tiene unas implicaciones pacíficas. Hay otro cuadro donde también aparece eso de manera muy clara, que es un cuadro que se le encargó a Carlos Luis de Rivera, pero nunca llegó a entregar, que se titula Granada, Granada por los reyes don Fernando y doña Isabel, donde aparentemente en la primera percepción del cuadro no aparece el enemigo. Sin embargo, dentro de las tropas cristianas que entraron en Granada el 2 de enero de 1492, aparecen dos cadíes, Iaga y Mohamed, convertidos al cristianismo, pero conservando las indumentarias propias, ¿no? De tal manera que es una manera de decir también que la cultura es más integradora y menos opresiva de lo que, o por lo menos eso estaba en el imaginario político del momento. Podríamos poner otros ejemplos que probablemente se analizarán en las conferencias siguientes. El paralelismo claro también entre la representación de Barrás, de Joaquín Domínguez Becker, y la utilización de la rendición de Granada de Pradilla, donde aparecen también esos elementos, donde incluso la figura de Boabdil, en el caso de Pradilla, resulta, como se dijo en su época, mucho más atractiva. Es decir, el atractivo estético de esos elementos hace que haya una especie de simpatía innata, porque la estética es utilizada también como medio de persuasión y de convicción, como en todas las épocas. He querido traer también unos cuadros que propiamente tampoco puede decirse que sean cuadros de historia en sentido estricto, porque representan escenas genéricas, pero son muy ilustrativas de ese respeto que la cultura política del siglo XIX tuvo por la cultura islámica. En concreto, dos cuadros que forman parte de una decoración. El de la izquierda, el de Dionís Baixeras, forma parte de la decoración del Paraninfo de la Universidad de Barcelona, y el de Rodríguez de Losada forma parte de la decoración del Casino de la Amistad de Córdoba. Ambos representan el mismo asunto, ¿no? La visita de Juan de Gorza a Abderramán III, que, según se cuenta, se admiró del progreso científico y cultural que había en el califato de Córdoba. En un caso está ligado al ámbito universitario, al ámbito de la cultura; en el otro caso a la identidad local, al orgullo local, pero en ambos casos no hay una idea de denigrar esa cultura, sino de valorarla. Lo mismo sucede en este otro cuadro, que no se llegó a realizar la obra definitiva, de José Garnelo, que es fruto de un concurso académico que la Academia de San Fernando, con el Ministerio de Fomento,
lanzó a fines del siglo XIX para decorar el Palacio de Bibliotecas y Museos, lo que hoy es la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico, en concreto el hall del Museo Arqueológico, que iba a ser el Museo Nacional, el antiguo Museo de la Trinidad, cuyos fondos se integraron al Prado, ¿no? El ganador del concurso fue Garnelo. El cuadro se conserva en el Instituto de España, aunque, como digo, no se pintó, pero es un cuadro muy elocuente también de esa integración del enemigo, de esa integración civilizadora, ¿no? Parece que la idea de integrar la civilización es una cosa moderna, y realmente Garnelo coloca en la parte izquierda del cuadro, yo les he seleccionado en la derecha esa parte, selecciona de nuevo ese reinado de Abderramán III en la Córdoba califal, ese periodo de expansión económica y artística, el momento en que se levantó la mezquita de Córdoba, en el momento de grandes progresos en las letras, en las artes, en las ciencias, ¿no? Que se integran con otros personajes de la historia nacional, es decir, que es una manera de ese supuesto enemigo se españoliza de alguna manera, es un enemigo españolizado. Más conocido, sin duda, es la idea de respetar el cadáver de los enemigos, ¿no? Ese es un tema muy común, no solo en la pintura española, sino también en otras pinturas europeas, como en la pintura francesa, por eso he puesto esa referencia. El caso de España, el caso del Gran Capitán, se cuenta que cuando encontró el cadáver del duque de Nemours, lo recogió y le dio unos solemnes funerales. Es decir, esa es una manera, por supuesto, de dignificar al vencedor, pero también de colocar al adversario a la misma altura, ¿no? Ese es un elemento de que el adversario realmente tiene la misma dignidad moral que el vencedor. Los temas de Francisco I también son muy... se da ese mismo aspecto. El cuadro de Gómez Cros en la batalla de Pavía, cuando Francisco I dice esa repetida frase, ¿no?, en las historias del siglo XIX, todo se ha perdido menos el honor, está diciendo que conserva, al perder la batalla realmente no pierde el honor, y cuando es recibido en el puerto de Valencia realmente también tiene esa misma dignidad. Realmente parece que se recibe a un gran personaje y no a un enemigo derrotado. Hay muchos episodios de la época de Francisco I. No olvidemos que las vicisitudes de Francisco I y Carlos V son un lugar común no solo de la pintura de historia española, sino de la pintura europea. Encontramos muchísimos ejemplos, pero por ejemplo este tratado de Cambrai o la paz de las damas, que se pintó en distintas ocasiones entre Margarita de Austria y Luisa de Saboya, entre los partidarios del emperador y Francisco I, también es una especie de elogio de la sensatez, ¿no? Es un elogio de esa armonía frente a la opresión. Por supuesto, quizás el cuadro clave que construye todo ese imaginario de cordialidad, por lo menos entre comillas, es la rendición de Bailén de José Casado de Alisal. Es muy elocuente que cuando Casado expuso ese cuadro en la Exposición Nacional del año 64, lo titulara La rendición de Bailén de la tradición y de la historia. Ese es el punto de la verdad de la pintura de historia. Es decir, el punto de la verdad de la pintura de historia es el relato de los hechos, los documentos que ocurrieron, los personajes que intervinieron, pero también la tradición que crea un imaginario, como veíamos al principio, es decir, crea una determinada memoria de los hechos. Es decir, no pretende ser un documento arqueológico, sino pretende reconstruir esa memoria. De hecho, la escena nunca tuvo lugar en la realidad, ni siquiera tuvo lugar en el campo de batalla, sino en Andújar. Incluso algunos de los personajes, aunque son retratos, ya habían muerto en la batalla. Incluso sabemos también que la batalla tuvo una importancia relativa
en el devenir de la guerra de la independencia, ¿no? Pero para el siglo XIX es un elemento esencial de la memoria en el que se construye una especie de referencia del enemigo y de la dignidad y de la honradez, digamos, del vencedor español. Hablaba antes de cómo también se muestra la superioridad en ocasiones en función del orgullo de que el vencedor es más civilizado que el vencido, ¿no? La superioridad de la civilización se ha presentado históricamente hasta nuestros días como una coartada para imponerse al enemigo. Frecuentemente, por ejemplo, la conquista de América y colonización de América no se presenta en términos de enfrentamiento, no es una guerra de enemigos, sino es una guerra que se presenta en la pintura de historia como una civilización inevitable, es decir, ante el inferior se coloca el superior, es decir, eso no quiere decir que no sea igual de cruel, ¿no? En otros términos morales, pero es la manera de contarlo, ¿no? El otro, por lo tanto, no es un enemigo, sino que es un indefenso al que hay que vestir y enseñar. El caso de uno de los cuadros más famosos, el cuadro de Dioscor de la Puebla, el primer desembarco de Colón en América, creo que es muy elocuente de esa manera de contar el enemigo. Es decir, los españoles están impolutamente vestidos. El vestido es un signo de civilización, un signo de cultura y un signo de elegancia. Tienen unos símbolos sagrados, el símbolo de la cruz, el símbolo de las banderas, es decir, tienen un objetivo, ¿no? Los indios contemplan esa escena atónitos, desconociendo lo que ven, y son todos iguales, es decir, tampoco hay una diferenciación individual. Están desnudos, que es un signo precisamente de ese primitivismo, ¿no? Es una manera de fortalecer ese discurso, ¿no? Es decir, el enemigo, aunque aparezca de nuevo en un elemento secundario, es esencial para comprender ese relato. Otro cuadro también muy similar en cuanto a recursos, el cuadro de José Garnelo, Primeros homenajes de Colón en el Nuevo Mundo, tiene esa misma idea, Colón y sus acompañantes vestidos responden a un tiempo, además, ellos pertenecen a un tiempo, pertenecen a una época, están dentro de la historia. Los otros parece que están fuera de la historia, porque no tienen elementos que identifiquen su tiempo, sino que están al margen del devenir, ¿no? Esa misma idea. Y curiosamente, en las muchas difusiones de imágenes que con ocasión de la Exposición General de Filipinas que se celebró en Madrid a fines del siglo XIX y de ese boceto que pintó Francisco Javier Amerigó de la inauguración, donde aparece la reina María Cristina recibiendo a los indios, se repite de alguna manera ese discurso entre civilización y barbarie, ¿no? Esa oposición civilización-barbarie con la que se construye ese imaginario. El mundo también americano en ocasiones intentó, como en el caso de los temas con los franceses, a los jefes militares, en el caso, por ejemplo, de la conquista de México y de Hernán Cortés, ¿no? Donde hay como un intento de presentarlos como de igual a igual, ¿no? Siempre, por supuesto, la civilización, la cultura, el desnudo como inferioridad. Y también se utiliza la idea de la metonimia para evitar esa crueldad, ¿no? Para evitar la crueldad del cuerpo herido, ¿no? que es como si fuese una obsesión, ¿no? Porque la violencia desprestigia al vencedor. Por ejemplo, el cuadro de Manuel Ramírez de la conquista de México, que hace referencia a la batalla de Otumba,
lo que subraya el cuadro de historia es el dominio de Cortés sobre los símbolos, ¿no? Yo me atrevo a establecer una relación, de alguna manera, con los objetos americanos que se expusieron en la Exposición Histórica de Madrid de 1892, ¿no? Donde aparecen muchos de esos objetos americanos metidos en vitrinas, de alguna manera, que están entre el estudio antropológico, artístico, pero también en la idea de una cultura anquilosada, cerrada, que se conserva en un museo, ¿no? Esa idea de expresar la victoria a través de la conservación de los objetos tampoco es nueva realmente, ¿no? Porque se conocen a lo largo del tiempo muchísimas usurpaciones de obras de arte en distintas épocas, donde la obra de arte es un poco el testimonio de ese dominio o de ese poder, ¿no? Es decir, es una manera también de colocar al enemigo en una determinada posición. Quiero referirme a continuación sobre las disidencias internas, ¿no? La política contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, se basa siempre en una acción y reacción, ¿no? Se basa en una divergencia entre opciones políticas que tratan de imponer su criterio sobre la sociedad, y en ese pacto de esas diversidades políticas se construye realmente la sociedad contemporánea y lo que hoy llamamos democracia, ¿no? Que no es algo de lo que se puede hablar en sentido estricto en otras épocas, pero sí que a lo largo del siglo XIX hay una conciencia del otro interno, es decir, del otro que también es español, que también vive sobre el mismo suelo, que tiene y comparte muchas ideas, pero que piensa distinto de nosotros. Articular en la pintura de historia ese otro enemigo es otro aspecto también interesante. Y, de hecho, vamos a ver algunos ejemplos de cómo se construye eso, incluso en obras de tradición académica, pintadas a principios del siglo XIX, en época de Carlos IV, aunque remiten a temas de la época de Carlos III. Por ejemplo, el tema de la colonización de Sierra Morena, ¿no? Que es un tema académico que está entre lo histórico propiamente dicho, porque es un suceso histórico, pero también entre lo alegórico, porque en ese momento se introducen elementos realmente no realistas, ¿no? El texto de referencia para estos cuadros, lo voy a leer, es muy breve, porque es muy interesante de cómo se articula ese enemigo. Dice: Carlos III entrega los terrenos de Sierra Morena a los colonos de varias casas para que los pueblen y cultiven. A lo lejos y huyendo del sol se ven entre tinieblas ladrones y forajidos que abandonan este sitio. Es decir, el poder trae la cultura, trae el orden, trae la civilización. El desorden, el enemigo, es un ladrón, un forajido, un bárbaro, ¿no? Que aparece también en segundo término. Pero claro, es un ladrón, es un forajido que no es un extranjero, es alguien que vive allí, pero hay que justificar su expulsión en función de un orden social. El cuadro de José Aparicio, la rendición de cautivos, que también remite a un periodo, a un episodio de la época de Carlos III, hace referencia también a las políticas redentoras de Fernando VII, ¿no? Es decir, que está también haciendo una especie de conciliación, ¿no? Frente a las acusaciones de anticlericalismo de los liberales. Los cuadros muy estudiados por el doctor José Luis Díez, y yo no me voy a entretener aquí, pero tengo que también hacer una breve referencia en ese paralelismo entre las reinas María Cristina, Isabel I e Isabel II, ¿no? En ese papel de las mujeres en la pintura de historia, de la que se hablará con más detalle.
yo no me voy a centrar en ese protagonismo, sino en el papel de los rebeldes. En el cuadro de Leonardo Alenza, Doña María la Grande sosiega la rebelión de Segovia. Los rebeldes están implícitos, son los partidarios de su tío, el infante Juan de Castilla. En el segundo caso, hace referencia a los disidentes carlistas partidarios del tío Don Carlos, ¿no? Del tío de Isabel II. En este caso, presentados de manera alegórica, de manera monstruosa, ¿no? Es decir, como un personaje aborrecible, ¿no? Pero es una manera de presentar el orden frente al caos, ¿no? El caso del cuadro de Mariano Fortuny, la reina María Cristina y su hija, también aparece esa referencia al carlismo en segundo término frente a la presencia activa de la reina María Cristina y su hija Isabel. La legitimidad de los hijos de los reyes para reinar, que es uno de los grandes problemas de la historia medieval, se volvió a replantear en el siglo XIX con Isabel II, y hubo un especial empeño en demostrar esa legitimidad de los hijos de los reyes, digamos, incluso para salvaguardar la propia corona de la reina. Eso, de alguna manera, refleja una disidencia interna también, porque en paralelo estaban los carlistas que reivindicaban su derecho a ocupar el trono, ¿no? La manera de legitimar eso, es presentar cuadros donde aparece ese apoyo de la madre o de la reina a su hijo, en el caso del cuadro de Mariano de la Roca Delgado, o en el caso del XIX, en el caso de la famosa escultura de Valmillana, Isabel II con el príncipe de Asturias. Incluso en la caricatura política antisabelina en el año 74, como burla, se sigue utilizando ese código donde la reina Isabel aparece en brazos con su hijo Alfonso, tal y como había aparecido en el balcón del Palacio Real cuando había visitado Barcelona. Las entradas en las ciudades es uno de los argumentos de la pintura de historia más frecuentes, de los argumentos celebrativos, donde aparentemente no aparece el enemigo. Es decir, son manifestaciones donde el enemigo no está, pero evidentemente se hacen porque existe. Es decir, tanto en el cuadro de García Martínez, la manifestación del rey Enrique IV a favor de su hija Isabel, como en todas las representaciones pictóricas y de grabados que se hacen en el siglo XIX, de la entrada de María Cristina en Madrid en el año 44, o las diversas que se hace de Alfonso XII después en la Restauración, todas ilustran de alguna manera esa idea de aclamar al vencedor porque hay un enemigo que está implícito pero que existe de alguna manera. Podemos poner otros muchos ejemplos, por ejemplo este famoso cuadro de Víctor Manzano, Cisneros y los Grandes. La idea de que es el pueblo el que gobierna directamente con el rey es un discurso habitual de la pintura de historia. Hay un intento de relegar o de disminuir el papel de la nobleza en el siglo XIX, que está en relación con el poder de la monarquía absoluta, pero que se utiliza con otros fines, ¿no? Y realmente Cisneros exhibe su poder en el pueblo, ¿no? Esos son sus poderes, ese es su gobierno frente a esos adversarios que en este caso tienen más protagonismo, que son los nobles. El cuadro de Dionisio Fierros, que alude al momento en el que Enrique III de Castilla reivindica su poder frente a los nobles, es otro de estos temas
donde realmente son también disidentes internos, son las élites que quieren gobernar en contra del pueblo, que es un tema muy querido por el liberalismo, ¿no? Yo creo que son cuadros que no se han visto habitualmente desde esa perspectiva. Y es curioso, por ejemplo, cómo esa pintura de Dionisio Fierros, que estuvo en la exposición del 67, coincide casi en la época con una caricatura que fue muy popular en el siglo XIX, que representa la decadencia de España. Y en esa decadencia de España, sobre todo en la viñeta de la izquierda, aparecen los antiguos soldados que están como aprovechándose de esa personificación de España, ¿no? Es decir, que hay también una crítica contra quienes se aprovechan. Es una crítica muy común en el discurso de la historia de España contra quienes se aprovechan del bien público, ¿no? Que son, en el fondo, disidentes internos. El cuadro más famoso, sin duda, en ese sentido, es el cuadro de José Calzado de Sal, la leyenda del rey monje, que ilustra el escarmiento dado por Ramiro II a los nobles de Aragón, que forma una campana en torno al badajo de la cabeza colgada para asustar a los nobles que querían usurpar ese poder. Nuevamente son los enemigos internos, y fue una imagen tan extraordinariamente popular que se recreó como imagen caricaturesca, ¿no? Donde la imagen una de ellas es la que se publicó en la revista satírica Don Quijote, donde el personaje del rey monje está ocupado por una alegoría de España. Es decir, en el siglo XIX, en la cultura popular, es la propia figura de España la que se enfrenta a los políticos, porque los que bajan por la escalera son personificaciones de los políticos que están aprovechándose de la idea de España. Es decir, ese es digamos, el paralelismo en el imaginario público, que también es algo que resulta interesante desde la construcción de la pintura de historia. Dada la importancia que tiene el liberalismo y el esfuerzo que hicieron los liberales, los enemigos de la libertad aparecen demonizados en la pintura de historia, y es una faceta muy importante del género. Y aparece realmente desde los primeros años, incluso antes de las propias exposiciones nacionales y en las primeras exposiciones nacionales. Por ejemplo, Antonio Brugada, que es un pintor de paisaje, vinculado a la figura de Goya en Burdeos y de ideología liberal probada, pintó el episodio naval de Lepanto, que es una escena, es una marina, podríamos decir, una marina, una batalla. Si nos fijamos en el cuadro, hay un detalle que yo he puesto en la parte derecha, donde se ve esa especie de barrabasada, ¿no? de tener en una lanza colgada una cabeza de un turco, ¿no? Yo me he atrevido en alguna investigación anterior, y hoy lo vuelvo a hacer, una conexión ideológico-política entre el interés por el combate de Lepanto y la asociación de los turcos con el absolutismo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos en cuenta esa estampa liberal que está en la parte baja, debajo del cuadro de Brugada, que se llama El enfermo por la Constitución, alude a la famosa frase trágala, ¿no? A la obligación de los liberales de que el clero se someta a las leyes de la Constitución. Realmente, si nos fijamos en la decoración del fondo, los símbolos del fondo son, en el centro, el símbolo de la Inquisición, que es la bestia negra de los liberales, naturalmente, y luego una serie de símbolos que están en relación también con los turcos. Realmente, cuando la prensa liberal caracteriza a distintos tipos nacionales en ese momento, se imagina al turco de la siguiente manera, y leo textualmente: unos calzonazos anchísimos, un chafarote enorme y unas barbas que le llegan hasta la cintura, semblante adusto y un lenguaje gargantudo que cuenta el número de cabezas que ha echado abajo, frente a la civilizada
manera de presentarse los liberales, ¿no? Es un fenómeno que yo creo que también hay que relacionarlo con la cultura europea, con la independencia de Grecia. Grecia es el símbolo de la libertad en la cultura europea frente a la opresión turca. Es decir, que son discursos políticos que están entreverados constantemente con enemigos ancestrales que ocupan otro papel, indudablemente. El caso de los comuneros, que son los mártires de la libertad por antonomasia, el enemigo está presentado de forma implícita, prácticamente tenemos que imaginarlo porque no existe, ¿no? Incluso el verdugo que muestra la cabeza de uno de los comuneros nos da la espalda también para no ser identificado. Tiene esa idea de que hacen un trabajo rutinario, ¿no? El que desata las cuerdas del comunero que aparece muerto. Hay una idea como de no entrar verdaderamente en toda la crudeza de ese propio tema. De manera mucho más clara sucede en el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, quizás uno de los cuadros de historia más famosos del siglo XIX, probablemente de los que representan escenas del XIX, el más famoso. Los enemigos son los militares absolutistas, es decir, son enemigos internos, ¿no? Y están representados como anónimos, como maniquíes realmente, como personajes impersonales que obedecen una especie de dictamen injusto, ¿no? No aparecen protagonizados. Quisiera también explorar un poco los temas del enemigo en tiempos de Felipe II. La figura de Felipe II es una figura controvertida entre los liberales del siglo XIX, que son los que más utilizaron la pintura de historia para persuadir de sus bondades, ¿no? En Europa, la figura de Felipe II fue una imagen muy crítica, sobre todo en Bélgica. He traído, por ejemplo, esa caricatura de Auguste Brie, del cual hay un ejemplar en el Museo del Romanticismo. No sé si la ven muy bien, pero es una figura muy grotesca de Felipe II, con las piernas abiertas. Los personajes con las piernas abiertas son personajes siempre denostados, humillados, ridiculizados. Abrir las piernas es un elemento de crítica. Y además aparece con cadenas y con calaveras a los pies, ¿no? Yo no descarto que esa figura, esa caricatura esté en relación con la crítica hacia la figura de Felipe II. En España, un pintor liberal como Antonio Gisbert pintó esa muerte del príncipe Don Carlos realmente como una forma de criticar la actitud absolutista, inmisericordia e insensible de Felipe II hacia su hijo, que es una manera también de presentarle como una figura intransigente, una figura austera que las investigaciones de los últimos 30 años también han puesto en entredicho en muchas ocasiones, o los temas del auto de fe, por ejemplo, o temas liberales relacionados con las libertades de Aragón, los temas, por ejemplo, de la prisión de Lanuza, de Antonio Pérez liberado de la cárcel de los manifestados, de Manuel Ferrán, donde se dice que Aragón mantenía sus leyes y por lo tanto era más libre que Castilla, que es una cosa que se repite también en muchas ocasiones. Otros pueblos también expulsados, a los que los liberales parece que entonan una especie de mea culpa, ¿no? Una especie de revisión, de revisionismo histórico, son los moriscos y los judíos, ¿no? Son dos episodios históricos que los liberales siempre vieron de alguna manera de manera conflictiva, ¿no? Especialmente el cuadro de los judíos, donde realmente el personaje más crítico es el personaje colérico de la actitud airada de Torquemada entre el judío de espaldas en primer término y los reyes católicos. Hay también un enemigo impreciso, ¿no? Hay un cierto número de cuadros de historia que diluyen. No es que esté implícito, es que es impreciso realmente, ¿no? Como sobre todo
cuando las derrotas se atribuyen a fatalidades históricas, no a la culpabilidad, sino a la fatalidad. Y ese elemento es muy importante en la cultura española porque el pesimismo forma parte de la idiosincrasia histórica española del XIX, ¿no? Es una cosa que han puesto de relieve los historiadores del pensamiento político repetidas veces, ¿no? La idea de la mater dolorosa, la idea del sufrimiento, ¿no? La idea de la complacencia casi morbosa en la destrucción. Y eso aparece en muchos cuadros, ¿no? Y ahí hay un enemigo que no está, pero que está, ¿no? Por ejemplo, en Trafalgar, ¿no? La derrota de Trafalgar es una derrota dolorosa, pero el enemigo parece que es el temporal. Recuerda de alguna manera a la balsa de la Medusa de Géricault, realmente, ¿no? Hay unas nubes en el horizonte, un personaje que parece que ve un momento de salvación, que parece que piden ayuda, una especie de resignación de quienes se han salvado en esa especie de islote imaginario con los barcos pero el enemigo no se quiere enfrentar realmente a ese enemigo, ¿no? Concreto. En esta recreación del momento después del 3 de mayo, es como un después de ese 3 de mayo de Goya, los enterramientos de la Moncloa también es una queja imprecisa, ¿no? Podríamos decir como esa queja del flamenco, esa queja que no tiene, esa queja rabiosa también en cierta manera, ¿no? Igual que la del Guernica, realmente. Por eso me he atrevido a poner ese fragmento del cuadro de Picasso, porque implica de alguna manera una resignación, es decir, un drama absoluto al que no se puede verbalizar, pero donde realmente ese enemigo queda ahí como difuso, como si fuese un enemigo más allá de lo concreto, ¿no? Lo mismo sucede en este cuadro de Manuel Domínguez, el cuadro de la muerte de Séneca, que también tiene algo de resignación. Me permito compararlo con esa escultura famosa de Antonio Canova, que está invertida para buscar la correspondencia, ¿no? O en el famoso también cuadro de La Invencible, sobre la derrota de las naves de Felipe II contra Inglaterra, que se atribuyen siempre a los propios elementos. Y ya voy terminando, y aunque lo que voy a contar a continuación podría ser objeto de otra conferencia tanto o más larga que la que acabo de hacer, solo quiero hacer referencia a que a lo largo de la segunda mitad del XIX y sobre todo durante la Restauración, las distintas escuelas pictóricas españolas, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Valladolid, otras, fueron construyendo también un imaginario nacionalista, ¿no? La idea del discurso nacionalista de las autonomías no es una cosa reciente ni tampoco exclusiva de Cataluña, sino que es algo que durante la Restauración estuvo muy presente, ¿no? Se habla constantemente de la patria chica y la patria grande. Esa doble dualidad, patria chica, patria grande, es lo que configura también la España de la Restauración. Y la pintura ilustró muchas veces esa patria chica, y esos mismos cuadros en ocasiones también sirvieron para ilustrar la patria grande, porque algunos de esos héroes locales fueron también héroes nacionales. Ese fenómeno es muy interesante y sería objeto, por supuesto, de otro tipo de análisis, pero aquí me quiero centrar de nuevo en los enemigos, es decir, ese tipo de pinturas que nacen en el ámbito local y no en Madrid o en los círculos de la corte, realmente utilizan los mismos adversarios, pero están explorando otras identidades, ¿no? Paso rápidamente con algunos ejemplos. Por ejemplo, en la decoración del Palacio de Navarra, en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, se utiliza, por ejemplo, el arrojo de las mujeres roncalesas con el invasor musulmán, que también es un tema, el tema de la osadía femenina, la mujer fuerte también aparece, aunque yo no lo he tratado aquí. Una de ellas se dice que cortó la cabeza de Abderramán, en la tradición bíblica de las mujeres fuertes de Judith, por ejemplo.
En el País Vasco, quizás un poco más tarde, a partir de los años 80 y sobre todo 90, el mítico primer señor de Vizcaya también dirigió la lucha contra los asturianos y señaló el límite de Vizcaya en el árbol malato, que es el título el que hace referencia a esta pintura, ¿no? Por lo tanto, está colocando también a los adversarios cercanos, ¿no? Como en el caso de Aragón, donde hay muchísima pintura de historia importante, por ejemplo, el cuadro del Barranco de la Muerte de Agustín Salinas, referente a la conquista cristiana de Zaragoza, donde aparecen también las víctimas en primer término, aquí de manera más cruel, quizá también porque es un cuadro de fin de siglo, unido también a la morbosidad del fin de siglo. En el caso de Cataluña hay muchísimos ejemplos, ¿no? El personaje mítico de l'Otger cataló, que pinta Claudi Lorenzale con un enemigo musulmán que está pisoteando, que es una pintura tan políticamente incorrecta hoy en día, o el mismo de Fortuny del conde Ramón Berenguer III clavando la ensella en el castillo de Foix, o la interpretación que se hace, por ejemplo, del conde de Urgell, uno de los candidatos a ocupar el trono tras la muerte de Martín el Humano, que fue uno de los candidatos que barajaron los compromisarios de Caspe y que no triunfó frente a la opción de Fernando de Antequera. Era el candidato de los catalanes y, por lo tanto, aparece también como una víctima frente a los discursos del nacionalismo español, en el cuadro de Camburini. El cuadro en Valencia también hay muchos cuadros relacionados con el nacionalismo, todos los relacionados con Jaime I, donde aparece también la referencia a los musulmanes, los cuadros de las Germanías también, que se podría poner en paralelo con el cuadro de los comuneros, ¿no? Es un tema muy, muy similar. Y ya con esto casi termino. Otro cuadro también reivindicativo del valencianismo, que también tuvo una proyección nacional, es el cuadro de Emilio Sala, Guillén de Vinatea, exigiendo revocar un contrafuero. En realidad era francés de Vinatea y no Guillén, por un error de transcripción de la época, pero bueno, eso al cuadro no nos añade nada. Es una manera de reivindicar también el poder liberal, el poder frente al rey, el poder frente a la obsesión por el rey, y es un símbolo de esa identidad valenciana. Tanto es así que en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, cuando se sustituyó la figura ecuestre de Francisco Franco, se colocó la estatua de Guillén de Vinatea, precisamente por esa reivindicación del personaje. Sorprendentemente, la figura de, como digo, francés, porque Guillén es una mala lectura del 19, en el año 2022 el Ayuntamiento de Valencia abordó la eliminación de la estatua de Guillén de Vinatea de la plaza del Ayuntamiento, porque se dio a conocer que había acabado con su mujer y con el amante de esta. Y esta circunstancia hizo que no resultase un personaje suficientemente edificante, ¿no? El descubrimiento de determinados hechos en época reciente, como bien sabemos, nos afecta de manera muy poderosa a la memoria en nuestros días, ¿no? Así que creo que el héroe de ayer puede convertirse fácilmente en un enemigo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Reyero. Como ven, su capacidad para mirar desde ángulos muchas veces inauditos o que se nos pasan desapercibidos a los demás cuando analizamos o vemos los cuadros de historia, realmente nos hacen descubrir siempre en sus palabras cosas nuevas que ver y maneras nuevas de interpretar las cosas, ¿no? Yo, mientras me vienen las preguntas que ustedes hayan podido formular a través de las tarjetas, como les decía al principio, sí quería preguntar, o como que el profesor Reyero nos comentara, ha insistido mucho, lógicamente, en la relación tan estrecha entre la política liberal que en el siglo XIX, que muchas veces condiciona y impulsa este tipo de pintura de historia, y la mayoría de las obras que nos ha puesto pertenecen a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, donde estas obras eran juzgadas y donde estas obras eran premiadas y, como es bien sabido, el premio
premio consistía no tanto, que también, en los dineros que tenían cada una de las medallas, sino en la mayor recompensa para jóvenes artistas que presentaban sus obras, que sus obras fueran adquiridas para el Museo Nacional. Quería preguntarle si a la hora de que el jurado valorara, calificara y premiara estas obras, realmente hay algún tipo de caso o de consigna en el que, por el hecho de que un tema esté tratado de una manera más o menos acorde con el ideario liberal, algún cuadro haya sufrido o no un relego o algún tipo de desprecio por parte de esos jurados, ¿no? Ay, qué pregunta más difícil, porque tengo que buscar datos. Estoy repasando precisamente casos en los que sí influyó positivamente, ¿no? Como tú bien conoces, por otra parte. El caso, por ejemplo, de Rosales y del testamento de Isabel la Católica, porque el cuadro se acusó de isabelino, ¿no? Isabelino en referencia al poder que tenía. Es decir, que influyó en términos positivos. Yo creo que, o sea, influyó a favor, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en el caso en contra. Claro. En casos de los que ha puesto, el caso de los comuneros, ¿no? Los comuneros sí, no son, es primera medalla en exposición nacional y no lo compra el gobierno. No lo compra el gobierno. No tuvo que hacerse una suscripción para el Congreso, claro, para el Congreso de los Diputados. Es cierto, sí. Aunque está esa ideología liberal y se quiere, el mensaje está claro en lo que las cosas quieren decir, sí. Luego, a la hora de dar el paso superior de abrir las puertas del museo para consagrar esa pintura, ahí más problemático, sí. Y el caso de relegar ciertos depósitos que ya aparecen en época de Isabel II a edificios institucionales como elementos decorativos, y no digamos si se mandan afuera de Madrid a lugares inverosímiles, sí que hubo una voluntad de que no se viera. Es decir, eso sí que... Pero sí que es verdad que yo creo que hay una valoración de la pintura en muchos casos. Es decir, en muchos casos, por ejemplo, el cuadro de Emilio Sala de los judíos, que podía ser un cuadro polémico, sí que se valoró como pintura. Es decir, pero ya es otro tiempo. Ya es otro tiempo, claro, porque ya, claro, en la Restauración, claro, ya las ideas están más asentadas, sí. Claro. Sí, hay que mirar un poco el periodo antes del año 68. ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos? Muy bien. Pues, ¿sí? ¿No? Diga. ¿Tiene que ser a través del papel? Sí, tiene que ser a través del papel para que haya un poco de orden. Mientras me llegan algunas preguntas, le recuerdo las fechas de las próximas conferencias, porque hemos alterado por razones de calendario del propio auditorio la cadencia habitual. La próxima conferencia, aunque lo tienen ustedes en toda la información, pero les recuerdo que la próxima conferencia será el día 21, próximo lunes día 21, y la última conferencia será el siguiente lunes, día 28 de octubre, con la que se cerrará el ciclo. Dice, los cuadros mostrados recuerdan a las obras de artistas pasados como David de la Croix. ¿Hasta qué punto estaba influenciada la escuela española por Francia? Pregunta un asistente. Sí, pues decisivamente. Primero porque la generación neoclásica estudió con David directamente o indirectamente. David es el gran referente frente a la tradición barroca, es lo moderno, digámoslo así. Y después hubo en el caso de, más que de la Croix, claro, hoy lo tenemos sacado un poco como personaje de referencia en función de una historiografía posterior. Si miramos en la época, de la Croix es un pintor más. Pero para la generación romántica fue muy importante la Galería de Batallas y la Galería de Cruzadas del Palacio de Versalles, que vieron todos, fueron todos a ver esos cuadros. Es una empresa que contribuyó a nacionalizar Versalles, es decir, en época de Luis Felipe, gracias a esas dos galerías, Versalles dejó de ser ese ejemplo del palacio absolutista de Luis XIV para convertirse en un palacio nacional con un discurso heroico, donde los reyes de Francia se integraron perfectamente en todo el discurso nacionalista francés del XIX y funcionó perfectamente. Y eso es decisivo. Y luego hay casos muy concretos, es decir, ya a partir de las exposiciones universales,
el éxito de determinadas obras, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, la muerte de la hija de Tintoretto, por ejemplo, que tuvo mucho éxito en el 67. Hay muchas obras que en el momento de verse pues repercuten. Es decir, es un fenómeno de mímesis que sí, que es absolutamente claro. Es decir, probablemente hay una deuda con la pintura española, una deuda evidentemente con Velázquez, con la rendición de Breda, como hemos visto aquí, y con otros maestros, ¿no? Pero el referente es Francia, fundamentalmente, y en general la pintura europea, que todos conocían, naturalmente, y probablemente también la pintura italiana, que conocemos menos. Otra persona nos pregunta, en relación al arte y a la historia, cómo fue de importante la ideología, aunque ya ha insistido en eso el profesor Reyero en su conferencia, para plasmar la historia en la pintura histórica, si hay mucha ideología en la pintura histórica. La pintura de historia explica la ideología del 19, no explica la ideología de la época que pinta. Es decir, un cuadro de historia nos está hablando de la historia en el momento que el cuadro es pintado. Y eso se basa en un principio clásico, que es la historia como maestra de la vida. Es decir, la historia no es solo una evasión, una nostalgia, sino es lo que nos enseña, lo que nos construye, lo que modula nuestra mente. Y entonces en la historia encontramos esa ratificación de lo que ocurre. Entonces, la manera de legitimarse por parte de las nuevas ideologías, en concreto los liberales, era recurrir a ejemplos paralelos de la historia. O sea, por lo tanto, toda la pintura de historia se justifica ideológicamente, no hay otra manera de entenderla, ¿no? Lo que pasa es que hay una ideología más liberal, otra ideología más conservadora, por supuesto, pero que hace más referencia a lo mejor a los reyes o a la religión, y otro más a las víctimas que sufrieron las guerras, pero sí, si no es así, además tiene un poder mediático extraordinario, es decir, se reproducen los cuadros, es decir, que es un imaginario público extraordinario. Por último, otra persona nos pregunta si, a su juicio, ha desaparecido la pintura política actual para siempre. Si piensa que este tipo de pintura... El problema después de las vanguardias es que el papel que cumplía la pintura como portadora de ideas y de grandes emociones desaparece, pero se sustituye por otros procedimientos artísticos. Es decir, la importancia que tiene hoy, por ejemplo, la fotografía, la importancia que tiene el cine, y la fotografía, no solo la fotografía documental, sino también la fotografía periodística. Es decir, hoy la pintura no cumple ni puede cumplir las mismas funciones que tenía en el siglo XIX, porque yo digo que los nuevos medios de comunicación y la vanguardia acabaron con ese poder de la pintura, pero la utilización de las imágenes con fines políticos, no tenemos más que abrir un periódico y ver cuál es la imagen que aparece en la primera página. Esa imagen seleccionada, entre millones que tenía el periodista, es una imagen fuertemente política. Lo que pasa es que ya no es la pintura la que cumple esa función. La dimensión política del cine, pues no digamos, la dimensión política de la televisión, no digamos. Es decir, que son otros recursos los que hoy hay para todo eso. Muy bien, pues muchas gracias otra vez al profesor Reyero, y a ustedes les esperamos el próximo lunes, día 21. Muy bien, muchas gracias.